Bueno, buenas tardes para todas, todos los que se conectan a esta hora, a este espacio de conversación con Val Flores, que hoy nos acompaña desde esa tierra amiga y querida, que es la Argentina, y que viene pasando por momentos muy difíciles y angustiantes, muy dolorosos también. El lunes 6 de mayo en la madrugada se produjo un atentado lesbodiante en Barracas. Pamela, Roxana, Andrea y Sofía fueron atacadas por unos de los inquilinos del hotel donde vivían. Tres de ellas han fallecido, una sigue internada en lucha de recuperarse. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y con ustedes. Compartimos su rabia y el repudio de lo sucedido. Hola Val, gracias por estar aquí con Oh, nosotras. hola, ¿cómo están? Bueno, ahí, gracias por iniciar digamos, con este repudio, con esta expresión de solidaridad ante tamaña tristeza, consternación y rabia por este atentado lesbodiante hacia tres lesbianas que fueron asesinadas. Una todavía está hospitalizada, que sucedió justamente hace una semana, muy cerquita de mi casa, a 10 cuadras de mi casa también. Por eso, digamos, esta conmoción y esta consternación, que vivían en una situación muy precaria en un hotel familiar, pero digamos, en un hotel muy pobre, que son los llamados hoteles familiares, pensiones, eh, pero que quedó en el medio de un barrio gentrificado como es Barracas, ¿no? Y de algún modo el atentado lo que hace es como materializar, eh, darle carnadura a los discursos de odio hacia las comunidades LGTBIQ y hacia las mujeres alentados por el gobierno fascista de Milei, ¿no? Hace unos 2 días antes del atentado, uno de los biógrafos de Milei había dicho públicamente que los homosexuales teníamos conductas insanas y autodestructivas, ¿no? Entonces, hay una incitación al odio, y bueno, esto es lo que sucede cuando desde los altos estamentos se validan eh, este tipo de violencia. Tremendo, Val. Tú me compartiste un texto que escribiste donde recoges unas emociones y un rechazo y esa rabia que recomiendo mucho que podamos leer quienes estamos acá en este espacio. También un poco pensando en esas escrituras para la denuncia, ¿no? Para ponerle palabra a esto que sucede y bueno, exigir, rechazar hechos como este y a sus autores y a sus cómplices. Creo que es importante aquí dejarlo dicho, pues. Nada, Val, aquí estamos con ustedes y en lo que necesiten que podamos visibilizar, circular, cuenta con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, voy a Una presentar. cosita, Sí. el texto se puede leer en mi blog, que lo subí ayer, que fue una marcha grande que se hubo hacia el hotel. Está en el blog escritosheréticos.blogspot.com, así que ahí está en general, aunque es una plataforma bastante anacrónica, pero que la tengo desde el año 2009. Digamos, a mí me sirve como archivo eh, para ir compartiendo tanto textos como talleres, como reflexiones o performance, y que estén disponibles para su circulación y el uso, ¿no? De manera gratuita. Listo. Ya pongo el nombre del blog para quienes eh, quieran acercarse, que hay allí material muy chévere, muy sugerente. Bueno, voy a presentar a Val Flores, obrera sensorial en el desarmadero de la lengua.
investigadora independiente, escritora, docente, activista de la disidencia sexual y performer. Su trabajo teórico y poético se sitúa en el cruce entre prácticas pedagógicas feministas y queer y prácticas artísticas, interrogando las escrituras y los cuerpos en las situaciones de desaprendizaje. Actualmente coordina talleres de escritura en los que el cuerpo se vuelve experiencia sísmica de la pregunta. Entre sus publicaciones se encuentran Interrupciones, Ensayos de Poética Activista del año 2013, El sótano de San Telmo, Una barrigada proletaria para el deseo lésbico en los 70 del año 2015, Una lengua cosida de relámpagos del año 2019 y Romper el corazón del mundo, modos fugitivos de hacer teoría del año 2021. Otro es Labiar el desierto del 2022 y La borra de la afonía también del año 2022. Nuevamente gracias Val por estar aquí con nosotras. Este espacio hace parte del taller de escritura académica del Departamento de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional que llevamos con mi compañera Patricia Moreno. Nació este semestre como un espacio más de experimentación porque si bien abordamos cuestiones relacionadas con la escritura académica, tiene un lugar importante también la investigación y las dificultades y tensiones que esta relación escritura-investigación trae consigo. En el centro de este vínculo ubicamos la experiencia de la formación y desde allí, digamos, las preguntas van a intentar que vos nos puedas contar un poco de todo. En eso que haces, ¿cómo se dan estos cruces? Empecemos entonces esta conversa. Cuéntanos, ¿qué es eso que escribes? Y formulo la pregunta así, como si estuviera viéndolo desde lejos, casi sin poder reconocerlo, ni traducirlo a esos referentes que me da la academia para entender ciertas escrituras como la tuya. ¿Qué es eso que escribes? ¿Qué es eso que escribo? Bueno, eso que escribo supongo que se rehúsa la definición, así que podemos empezar desde ahí. A mí me gustaría leer justamente esto de obrera sensorial en el desarmadero de la lengua, que es como de algún modo eh, lo que me identifica más en la tarea de la escritura y que una pequeña expresión que está en el libro Labiar el desierto. Labiar el desierto es un libro de ensayos poéticos que intentan dar cuenta de cómo me hice una lengua en el desierto porque la mayor parte de mi vida la viví en Neuquén, que es el desierto patagónico, y entonces labiar el desierto un poco tiene que ver con la pregunta cómo se lleva al desierto en los labios, ¿no? Y eso cómo una se hace una lengua en el desierto y cómo el paisaje se hace lengua. Quería leer el fragmentito donde está esto de obrera sensorial en el desarmadero de la lengua, como un poco para situar también eso que escribo, ¿no? Una siesta litúrgica puede volverse la botánica de un sexo, con chicharras, lavanda y cuero. Las enredaderas salvajes, con su resina amazónica como brújula eléctrica, fraguan un laboratorio gástrico de la pedagogía amatoria de una espalda. Descubrís un beso yerto en el filo de mis labios, donde reptan tus dedos para extraer el léxico espasmódico que organiza una fiesta íntima en mi garganta, y mi idioma tartamudo se orea en la curtiembre de tus poros. Entreabrir una soledad pellizcada por la historia, mezcla de veneno y sortilegio. Tu pulsación es el tiempo del descampado, ahí donde se maceran las lágrimas con la aleación de la barda y la lagartija. Y venís con tus juguetitos a filetear la coreografía aprendida en las doctrinas del placer. Y algo se tuerce en el cortejo de nuestras arrugas, la crónica erótica del éxodo húmedo que emprende el verso en solitario. Tu hechizo fue una excursión apóstata a la retina tentacular de la escritura, un proyectil de carne y letra
desguazando la puntuación del optimismo. Y aquí quedo, con la necrosis de la transparencia en los dobleces sibilantes de los nombres, como una obrera sensorial en el desarmadero de la lengua. Nada, quería como empezar con ese fragmento y un poco pensar esto que escribo, esto que hago con la escritura, con la lengua. A mí me gusta pensarla como una convulsión asincrónica y rizomática de prácticas, porque hay una suerte en esta convulsión de prácticas donde se cruzan la pedagogía, la escritura, la práctica teórica, la práctica poética y la práctica performática, ¿no? Como hay una suerte de alquimia en esa combinación, convulsión, digamos, porque lo pienso como una agitación erótica y deseante que rompe la estabilidad disciplinaria y la normalidad identitaria de cada una de estas prácticas, asincrónica porque no hay una correspondencia temporal entre las prácticas, sino que hay afectaciones a destiempos en esas prácticas, la práctica pedagógica que se hace poética, la poética que se hace teórica, ¿no? La performática que se hace pedagógica, entonces hay esa asincronía de la afectación. Rizomática porque estas afectaciones son más subterráneas y desjerarquizadas de esas prácticas y desjerarquizantes. Y me gusta pensar es cada una de esas prácticas, tanto la pedagógica, la práctica de escritura, teórica, poética y performática, como modos de hacer y componer experiencias sensibles del pensamiento, ¿no? Prácticas imaginativas y procesos creativos que trabajan primordialmente con dos materialidades que son el lenguaje y el cuerpo. Y son prácticas situadas, posicionadas desde los transfeminismos prosexo, donde hay una preocupación y una pregunta por las representaciones explícitas de las sexualidades, la producción de imágenes y representaciones del placer, los agenciamientos eróticos sexuales, ¿no? Posicionadas también desde la disidencia sexual, pensando la disidencia sexual como una práctica teórico-política afectiva, no como una identidad. O sea, disidencia sexual para mí no es sinónimo de comunidad LGTBIQ+, sino la disidencia como aquello que interroga las normas que regulan nuestros cuerpos, ¿no? Y que es como un hacer que viene a interrumpir un estado de cosas. Lejos de convertirla en la sustancialización de una identidad. Y también posicionadas desde lo queer, pensando lo queer como lo queer latinoamericanizado, ¿no? Como la CUIR, como una relación afectiva con el desorden. O sea, lo queer no viene a ser el refugio del bien, sino instala la pregunta por los procesos de normalización sexogenérica, racial, capacitista, clasista, adultocéntrica y colonial, viendo e instalando y produciendo posibles fallas e interrupciones en esos procesos, ¿no? De normalización. Y también me interesa pensarlo queer como una operación se podría llamar de negatividad a partir del prefijo des, ¿no? De desarmar escenas de lo obvio, de desorganizar las estructuras del saber, de desidentificarse de formas de subjetivación, de desplazamientos conceptuales, de desheterosexualización de los saberes y de los afectos, de desaprendizaje, ¿no? Como esto de dejar de saber algo para poder saber otra cosa. Entonces, lo queer, más que resolver problemas, viene a crear problemas en esas matrices de inteligibilidad de la normalidad, ¿no? Entre las cuales se encuentra la escritura. Y voy a seguir un poquito más, porque me interesa, nada, como hacer, como tirar ciertas coordenadas de cómo pienso la escritura en función de eso que hago, ¿no? Y pienso la práctica de escritura como una práctica corporal, o sea, que se hace con el cuerpo, pero a la vez hace cuerpo la escritura, ¿no? En el instante mismo que escribe. Y acá toman Saldúa, donde menciona en un texto muy bello, que es la introducción
de su último libro, Luz en lo Oscuro, donde dice que escribir es un gesto del cuerpo, ¿no? También pensar la práctica de escritura como una práctica política porque desorganiza conceptual y sensiblemente el mundo. Acá también Ansaldúa, ¿no? Que habla de desorganizar la realidad consensual, ¿no? Eso que se consensúa como realidad. Como una práctica de poder en términos de que hay un agenciamiento del deseo y de las normas y la posibilidad de su interferencia, y pensar además que cada palabra es un archivo de relaciones, de campos de fuerzas, ¿no? Cada palabra es un imán que atrae a otras palabras y que y atrae y produce poder. Como una práctica sensible porque organiza los modos del afecto, las economías libidinales, propone un modo de contacto con el mundo y con la subjetividad. Como una práctica de escucha donde se juegan modos de lectura y atención con cierta disponibilidad al asombro y al trabajo interpretativo. Como una práctica especulativa porque pone en juego las imaginaciones posibles e imposibles, y también como una práctica espiritual, que esto lo vengo pensando hace muy poco tiempo, más relacionado con la espiritualidad desde Ansaldúa, Jacques Alexander, Jacques Alexander, que también es una educadora lesbiana, pensándolo como ejercicio de autoconocimiento y de desconocimiento de sí y de conexión con otros seres y mundos, ¿no? Entonces, como pensar la escritura como eso que tiene la capacidad de hacer existir, no tanto de mostrar un pensamiento, sino de hacer existir una realidad, ¿no? Entonces, nada, como, no sé si contesté, pero me interesaba, nada, plantear estas coordenadas de por dónde va la escritura. Y en ese sentido es que me interesa pensar la lengua de nuestros procesos de investigación, ¿no? Y las decisiones de escritura y el deseo de escritura que se pone en juego en esos procesos investigativos. Ahí me surgen varias preguntas, pero siguiendo estas coordenadas que nos das para entender la escritura, la escritura, la estoy pensando en sentido amplio. Quisiera ver si podríamos pensar unas coordenadas más específicas para la escritura académica. No porque cada una vaya a tener una clasificación y la metemos en un cajoncito y a cada una le hacemos coordenadas, pero quisiera ver si de pronto, así a modo de coordenadas, podríamos pensar algunas para la escritura académica. Porque además, mientras te escuchaba, recordaba que vos nos has acompañado a muchos en la escritura académica, ¿no? Y así, con ese adjetivo de lo académico. Em, entonces, nada, como pensando en coordenadas para pensar la escritura académica. En esas coordenadas para pensar la escritura académica, a mí me gustaría recuperar una hipótesis que vengo trabajando en el taller de escrituras, taller de escrituras 1 que doy en una maestría de prácticas artísticas contemporáneas de la Universidad Nacional de San Martín, que de algún modo no es que trabaja específicamente la escritura académica, pero sí trabaja la relación entre escritura y procesos de investigación. Y, eh, y por eso un poco la idea en la invitación, cuando ustedes me hicieron la invitación, es poder pensar esas poéticas de la investigación. Y a mí se me armaba la pregunta es, ¿cómo una práctica de investigación pone su lengua en riesgo? ¿No? Y en ese sentido, eh, no sé si es tanto pensar qué es la escritura académica, sino cómo puede llegar a ser otra relación con la escritura académica. Que creo que son dos preguntas distintas y que abren problemas diferentes, ¿no? Y es un poco lo que trabajo en el taller. Y ahí
en ese taller lo que trabajamos es un poco desarmar la dicotomía que siempre que se arma en general a nivel de la institucionalidad académica, que primero investigo y después escribo. Y la idea es como desestabilizar ese dualismo o esa progresión que se arma entre estas prácticas y poder pensar que escribir es ya investigar, ¿no? Ya, ya producir una lengua en relación a eso que se está investigando ya es investigación, ¿no? Eh, y la hipótesis con la que yo trabajo es de prácticas de desgobierno ficcional. También como desarmando, desgobernando esto entre realidad y ficción. Y ahí tomo, nada, a Úrsula Le Guin, que, digamos, plantea que la ficción es la imaginación que organiza la experiencia, ¿no? Y pensar las ficciones no como lo opuesto a la realidad, sino como las narrativas organizadas, institucionalizadas, que instauran lo que se considera realidad, ¿no? Entonces, hay ficciones normativas y hay otras posibilidades ficcionales o esas prácticas de desgobierno ficcional que interferirían los protocolos más uniformizados de la escritura académica, ¿no? Ahí, nada, un poco lo que trabajamos mucho en el taller no es tanto la definición de estas prácticas del gobierno ficcional, porque en realidad esas prácticas acontecen en la propia escritura, ¿no? Acontecen en la propia escritura porque hay un devenir, un dejar escuchar hacia dónde va esa escritura. Entonces ustedes, bueno, preguntarán si, bueno, pero la escritura académica tiene ciertos requisitos que hay que seguir, la persona de la enunciación, los modos de la cita, eh, cuestiones, procesos subjetivos que quedan como por fuera de la escritura, ¿no? Y ahí para mí lo que hay que hacer es tensionar también los propios límites imaginarios y materiales de la escritura académica. Porque muchas veces o sea, es una escritura, la escritura académica, por lo menos, y esto lo digo sin estar en la academia, en todo caso estoy muy puntualmente para ese taller que doy en esa maestría, pero digamos, no es que tengo un cargo, casi no habito la institución académica, eh, pero sí me parece que muchas veces que esa escritura académica es un aprendizaje tácito que se hace, ¿no? Que se va haciendo. Nadie te enseña un poco a escribir en la academia, sino que se va haciendo tácitamente a partir de disciplinar el imaginario de lo que entra y lo que no entra en esa escritura, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión más de poder intervenir esa escritura planteándole preguntas. Bueno, ¿dónde y cómo doy cuenta de mi deseo de investigación? ¿Qué tiene que ver eso que investigo con mi pasión, con mi historia? Eso tiene que ver con mi investigación. Dar cuenta, entra en una escritura de investigación. ¿Qué le hace eso que entra de lo subjetivo a la investigación? No sé, eh, cómo funcionan las citas en mi escritura, funcionan como una cita de autoridad, funcionan como una complicidad, funcionan como con quienes estoy pensando, más que quien me está autorizando a decir determinada cosa en la academia. Esas citas son pensamientos de mis compañeros, son de autores o autoras consagradas, son de las con las cuales estoy en relación a partir de la investigación. No sé, como estoy diciendo algunas cuestiones que me parece que sí pueden interferir
las posibilidades de la escritura académica. Y esto, nada, hace en el fines del 2019, antes de que viniera la pandemia, hicimos una residencia, me invita, digamos, Lucía Egaña, que es una artista, pedagoga y escritora de Chile, pero que hace mucho vida en Barcelona, y ella estaba en ese momento con un proyecto que se llamaba Metodologías Subnormales, ¿no? Metodologías subnormales de investigación. Y había invitado a 4 artistas a hacer residencias con ellas como para pensar y desplegar ideas en relación a esto de las metodologías subnormales. Y, y a mí me invita para pensar, bueno, ¿cómo sería la escritura desde una metodología subnormal de investigación, ¿no? Y ella pensaba en lo subnormal como aquello que queda fuera de otro tipo de metodología. Y ahí, nada, pudimos mantener un diálogo, o sea, el dispositivo de pensamiento que nos dimos fue un diálogo de preguntas, donde después ella hizo un fanzine que se llama ¿Cuándo comienza el proceso de escritura de la investigación? Y eso es nuestro diálogo que mantuvimos, porque un poco lo que yo le planteé es, si vamos a pensar la escritura, escribamos, ¿no? Entonces nos pusimos las dos, cada una con su computadora enfrentada sin hablar, y estábamos en un documento las dos escribiendo, ¿no? Tiene, no me acuerdo cuántas preguntas tiene, un texto que tiene como 33 preguntas, 35. Pero me interesaba una que me parece que la quisiera leer porque creo que puede dar cuenta de estas tensiones o de prácticas en relación a cómo tensionar la escritura académica. La pregunta dice, pensando en cierta materialidad que propones de esas preguntas y sus cambios de estado, podríamos pensar en preguntas expansivas, preguntas constrictivas, preguntas cáusticas, preguntas alunadas, preguntas constelativas, que me ocurren como opciones. ¿Cómo se arma el juego de nombrar en una metodología desadaptada? ¿Hay posibilidad de juego? Y Lucía contesta, respecto a lo ya hecho, durante la investigación he ido poniendo nombre a las cosas. En este sentido, he ido haciendo basada en una práctica de apropiación de la injuria, llamando a las metodologías subnormales, por ejemplo, que es como se ha llamado a las personas discapacitadas, idiotas o tontas. Ha ido funcionando, pero es una operatoria muy clara y comprobada. Lo que pasa es que no quería dejarla de mencionar porque ha sido una forma de ir nombrando. En ese espacio también hay nombres que le han hecho sentido a otras personas con las que he estado compartiendo. Sería el caso de desadaptada. Palabra que a mí no me llamaba tanto porque tenía el fantasma de la adaptación como horizonte. Quizás entre adaptación y normalidad, la cosa es que tengo claro que no soy normal, pero adaptada. Ahí sospecho más de mí. Ya emancipada de lo hecho, pienso que sí, que podrían haber muchas posibilidades de juego. Esos juegos los imagino como metodologías para dar nombre y, más allá del nombre, lugar a prácticas extrañas, espacio para operaciones torcidas. Que lo llames juego no me parece aleatorio, me interesa que lo traigas a un territorio de lo lúdico. Inventar metodologías me parece que es un ejercicio. Para mí ha sido una forma de arrancarme de la depresión de las metodologías que propone la academia. Algo divertido, algo que me ha permitido ser burlona con el peso de las rocas y búnkers. Hay en el juego una ligereza que para mí es importante de resituar en estas investigaciones subnormales, porque es una de las formas que tenemos para pasarlo bien investigando. Si no, todo es un drama y se sufre demasiado y no hace falta. Investigar es un placer, o al menos puede serlo, o debería serlo para personas que no son normales. Muchas veces el nombre no me importa tanto, por ejemplo, cuando me preguntas
la diferencia entre desadaptada y subnormal. Puede ser que no la hubiese pensado suficiente o puede ser que en realidad me importaba más el ejercicio de darle un nombre desenfocado o fuera de lugar a algo supuestamente serio como sería investigar, ¿no? ¿Con quién hicieron ese ejercicio, Val? Con Lucía Egaña. Ella, si buscan, tiene una página y a su vez tiene un proyecto actualmente que también tiene una web que se llama Pluriversidad Nómade, Ok, que tiene distintas líneas de investigación, entre ellas una en relación a pedagogías y escrituras. ok. Bueno, dentro de este pedacito último que nos leías, tocaste un tema que tenemos, un tema que queríamos, sobre el que queríamos preguntarte, que es esa relación tan íntima entre la escritura académica y el sufrimiento. Ujú. Em, claro, en esto que lees, un sufrimiento muy, pues que se entiende cuando la imaginación se aquieta, ¿no? Muy producto de ello. Y de otros dramas que a quienes estamos atendiendo alguna urgencia de la escritura académica, pues nos pasan. Pero no sé si también fuera posible, o si esto ya es muy masoquista, puede ser, si en ese vínculo escritura-sufrimiento también haya un lugar posible productivo, no sé, lo estoy pensando aquí después de escucharte. Ujú. Sí, digamos, como pienso un poco que la relación entre escritura académica y sufrimiento, que no es exclusiva de la académica, o sea, que no es una relación como exclusiva de la académica, sino que como que eh, sí creo que hay una, a partir, digamos, de nuestra escolarización, la escritura empieza a tener como un nivel eh, de sacralización, eh, que de alguna manera, de sacralización, porque habría un lugar al que llegar en esa escritura y que siempre se falla y se fracasa, ni se llegar a cierto ideal que de algún modo genera sufrimiento, ¿no? Eh, digo, en esto lo digo pensando en mi propio trabajo de acompañamientos a procesos de escritura, tanto de quienes están dentro de la academia como quienes no necesariamente están dentro de la institución. Eh, sí, creo creo que en la escritura siempre se cruzan las puertas del sufrimiento y del deseo, ¿no? El tema es en esa tensión, eh, quién es, cuál es el afecto que pulsa la escritura, ¿no? En relación a, sí, a lo que moviliza el deseo de decir. Eh, creo que hay muy poco espacio para la pregunta por el deseo en la escritura. Eh, y para la pregunta y para la posibilidad de que ese deseo eh, como desborde, pueda desbordar las, eh, los imaginarios normativos en relación a la escritura. ¿No? No sé, como acompañando muchas veces a las personas a las personas que están haciendo trabajos finales dentro de la institución académica, como sus tesis de maestría, de doctorado, y cuando les digo, bueno, cuál
cómo se relaciona tu investigación con cuál es tu deseo de investigación, es como que dicen, bueno, nunca lo había pensado, ¿no? Y ahí aparecen como tramas en relación a las propias historias, a las propias experiencias, eh, a la propia, sí, subjetividades, donde se empieza a tejer el deseo de escritura, ¿no? Como empieza a tener otro sentido eso que se está escribiendo. Y ahí aparecen, obviamente, otras ventanas, otras puertas y otras posibilidades y otras imaginaciones posibles en relación a lo que se puede hacer con la escritura académica. Para mí ahí como el punto es que cómo hacemos estallar, o sea, sin dejar de usar lo académico, cómo hacemos estallar con múltiples posibilidades de habitar esa escritura académica. Pero para mí hay que probar, o sea, tantear, probar, ensayar, tensionar, bueno, porque digo, muchas veces aparece el temor a priori, esto no me lo van a probar porque doy cuenta de mi subjetividad, porque es demasiado personal, biográfico, etcétera. Pero para mí hay que hacer la prueba, hay que tensionar, hay que ensayar. Sí, de eso hablábamos en uno de las sesiones del taller, eso mismo, ¿no? Pero ¿y cómo hablar de esto? No me lo van a permitir. ¿Cómo voy a poner yo mis deseos, mis preguntas? Y decíamos como, yo no he visto aquí el primer trabajo de grado, la primera tesis que devuelvan porque tienen un lugar su interés personal. Eso es una cosa que asumimos sin preguntar, sin interrogar, sin probar, sin atrevernos a desobedecer. Yo estoy segura que no pasarían. Claro, hay academias de academias, pero en el campo educativo me parece que tenemos libertad para ese tipo de ejercicios. Pero antes que todo nos vamos aquietando. ¿Quieres Claro, preguntar algo, Pati? discúlpame si la interrupción es que, bueno, particularmente pues acá en Colombia o en Bogotá estamos muy delimitados por todas las posturas como eurocéntricas, androcéntricas, las normas APA, la gramática tradicional, las formas de redactar, y muchas veces pues eso es lo que enseñamos cuando pensamos en la escritura, y el deseo se nos queda por fuera, y por eso la pregunta por el deseo, pues que es tan sustancial a la escritura, muchas veces por la academia, por los tiempos, porque ya no me alcanza el tiempo, porque me va a tocar pagar otro semestre, bueno, por muchas razones, pero también porque académicamente no se toca el tema del deseo, y yo diría también como desde las tecnologías de la escritura, ¿no? En donde pues es el sujeto el que se está pensando a sí mismo, y cómo él va a construir y qué es lo que quiere construir en ese conocimiento a través de un problema, bueno, de un interés. Entonces creo que pues partimos que empezando porque no creemos en nosotros mismos. O sea, a mí me pasó, ¿no? Uno no cree que lo que uno pueda decir sea valioso, sea importante, ¿no? Entonces no sé si de pronto por esa línea pues nos podrías como comentar cuáles serían esas otras categorías fuera de las que ya nos han dicho, esas que, esas que siempre nos enseñan en los libros de investigación, pero cuáles son esas otras que nos permiten un poco abrir ese camino para pensar desde la imaginación también, porque es que tú nos pones como unos retos muy altos, unas metas súper altas, pensando lo disciplinar, por ejemplo, relacionado con lo imaginario. O sea, hay muchos intersticios, hay muchos cruces, hay muchas cosas que nosotros todavía no, ni siquiera estamos empezando a transitar. Entonces, como por ese lado mi intervención. Muchas gracias.
Sí, o sea, yo creo que por haber escuchado relatos en relación a los tránsitos por la academia, por la universidad, es como una pedagogía de la desconfianza en el propio pensamiento, ¿no? O sea, se enseña casi a desconfiar del propio pensamiento eh, y, y eso tiene efectos subjetivos, eh, políticos y epistemológicos como súper importantes. Digo, y en el trabajo en general que hago de acompañamiento de esas escrituras, en realidad es casi el acompañamiento a confiar en la propia voz, ¿no? Eh, y a mí, en relación a categorías, no es que se me ocurran algunas categorías con las cuales, digamos, poder pensar, porque para mí los conceptos surgen de la propia experiencia sensible. O sea, un poco he venido como trabajando de ese modo, ¿no? Como pensar que las propias categorías la da la construcción de la experiencia, la construcción discursiva de la experiencia. Entonces, como no es que tuviera tanto como unas categorías previas desde las cuales, o en todo caso lo que tengo, como dije al principio, son los posicionamientos desde los cuales se sitúa mi escritura, que es desde los transfeminismos, lo queer, eh, podría decirlo, lo de colonial, son esas posicionamientos críticos, pero que después hay que la mera enunciación no significa que eso acontezca en el texto, ¿no? La mera enunciación de esas categorías. Las categorías, digo, hay que hacer las carnes o los conceptos, como me gusta pensar un poco más en conceptos, como el concepto como una experiencia sensible que se hace entre los cuerpos. Digo, como pensar esos conceptos tienen que encontrar un modo de tramarse en el propio texto, ¿no? Y un modo de hacer en el propio texto. Más, no sé si logro pensar en esos términos, digamos, de categorías, ¿no? Como creo que lo pienso más en prácticas, así como pienso la escritura, como todo ese abanico de prácticas, una práctica corporal, una práctica especulativa, una práctica de poder, como cómo se van entramando toda esa serie de prácticas. Eh, no, no, no se me ocurre como, digamos, pensar en ciertas categorías, sino en todo caso cómo construimos, cuál es la metodología que nos damos para construir esas categorías con las cuales pensar, ¿no? Bien, sí, Pati. No, Igual sí, me sí. quedo pensando, perdón, me quedo pensando como que para mí pasa algo también eh, en relación a estos retos que yo planteo que están como muy lejos, ¿no? Están muy lejos, como digamos que no me gustaría que se entendieran como lugares a los que llegar, sino que en realidad es como un trabajo que se hace, que se ha hecho como desde la propia práctica, no es que entonces como poder, para mí el trabajo de la escritura es un trabajo micropolítico, ¿no? Porque no es que, digamos, vamos a cambiar nuestra escritura de hoy para mañana. Es un trabajo lento, es un trabajo subjetivo, es un trabajo que se hace es un trabajo visceral, ¿no? Tanto visceral porque nos metemos a casi un trabajo quirúrgico con las palabras, como un trabajo quirúrgico con nuestra propia subjetividad y nuestra propia imaginación.
y obviamente que no es un trabajo que se hace en solitario, porque es un trabajo colectivo, y cuando digo colectivo no porque haya un montón de personas, sino porque, nada, hay otras voces resonando, que esas voces pueden ser lectura, bibliografía, personas, etcétera, ¿no? Pero no, me quedé pensando como en eso, y porque en educación, para mí sí, lo que tenemos, digamos, hay posibilidades de experimentar, pero a la vez también en términos de lenguaje pedagógico impera el lenguaje prescriptivo, ¿no? De eso que se debe hacer. Eso es muy de la educación. Entonces, si yo cuando me encuentro con los textos de docentes o de gente que trabaja en educación, la palabra deber aparece un montón de veces, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos enunciar a nuestra propuesta, nuestro pensamiento que no esté atravesada por el deber? O sea, ¿qué lugar le damos al deseo? ¿Cómo nos desafía en nuestro léxico pensar otras posibilidades enunciativas que no sea desde debes hacer esto para que ocurra tal cosa, ¿no? Que eso nada, significa reconfigurar como nuestros imaginarios y construir experiencias de otro modo. No es hacia el lugar de la prescripción o de la programación, sino hacia el lugar de una construcción de experiencia que hace pregunta más que nada. Sí, queda claro porque la respuesta no sería con categorías, porque justamente cuando se parte desde la subjetividad, que ese es el otro lío que tenemos entre subjetividad y objetividad, ¿no? Esas supuestas objetividades que debemos trabajar y usar cuando investigamos, ¿no? Pero claro, sería muy tonto poner categorías porque entonces estaríamos dando pues como otra ruta para que otros transiten cuando el asunto es muy personal. Cuando se parte del deseo, pues las rutas es decir, no se pueden pronosticar, no se pueden definir concretamente porque cada uno las recorre desde su propia experiencia, tal como lo estás señalando, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias. Eso es lo que, lo que tenemos que empezar a entender. Bueno, y en esa relación con el cuerpo que precisamente estabas señalando, pues aquí teníamos una pregunta también por los cuerpos y podríamos hablar un poco de esa relación escritura-cuerpo atada, más con la palabra atada que vinculada, ¿no? O sea, escritura, cuerpo, investigación. No sé si has trabajado o has visto o nos podrías como conversar algo sobre esa relación. Sí, retomando un poco estas coordenadas del principio de pensar la práctica de escritura como una práctica del cuerpo en términos de que se hace con el cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo ahí haciendo escritura y a la vez hay un cuerpo con todos sus condicionamientos, ¿no? Con todos sus, eh, digamos, hay piel haciendo escritura, hay fluidos haciendo escritura, hay todos los aspectos que se le pegan al cuerpo, excitación haciendo escritura, digamos, todo el universo de, de sensaciones que puede estar vinculada al cuerpo, y en ese sentido nos queda ahí como para pensar la escritura como una experiencia sensorial, ¿no? Y qué lugar tiene en la investigación eso. Cuánto de los, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? En términos de procesos somáticos, de titubeos, de balbuceos, de enfermedades, de cosquilleos quedan Lágrimas. borradas, lágrimas, exactamente.
Sí, ¿cómo es? Masturbaciones quedan borradas bajo las formas asertivas de la investigación, ¿no? Cuánto de eso, por eso que está vinculado a los haceres del cuerpo, qué lugar tienen en la escritura, ¿no? Ese cuerpo que escribe, ese cuerpo situado, ese cuerpo con determinadas coordenadas de género, sexualidad, de raza, condición geopolítica, edad, cuánto de eso queda en las escrituras de investigación, en las escrituras académicas. Y por otro lado, pensar también cómo la escritura hace cuerpo, ¿no? Cómo construye un cuerpo la escritura. Cuánto hay en esa escritura que permite ya sea reproducir las normas que construyen los cuerpos o interferir esas normas que construyen los cuerpos, porque de algún modo un cuerpo está construido como un régimen de escritura, ¿no? Entonces, nada, me quedo con eso, o puedo aportar eso para pensar, y también, no sé, contar que, por ejemplo, en este taller de escrituras, dentro de la maestría en la UNSAM, en general, digo, trabajamos en un salón de danza, ¿no? No trabajamos en un aula con mesas y sillas, sino que trabajamos en general en el piso con muchas prácticas corporales que generan la producción de escrituras. Pero porque, bueno, trabajo desde la hipótesis de que las palabras están entre los cuerpos, ¿no? No es que las palabras están en los cuerpos, sino la creatividad y la condición heurística de la palabra se encuentra en ese entre, en esa experiencia del umbral de las pieles que se tocan, que se rozan, que dicen cosas, que transmiten informaciones, que hacen preguntas. Entonces es un trabajo materialmente corporal el que hago con la escritura. Geraldine está levantando la mano. Cuéntanos, Geraldine. Bueno, ¿cómo están? Hola a todas, a todos, a todos. Quería pues saludar este espacio. Val, te sigo desde que estaba en el pregrado, soy egresada de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional y tengo muchas frases tuyas rondándome la cabeza desde que recibimos el correo de invitación para este espacio. Pensaba mucho en cuando leía cosas, escritos y decías como toda educación es sexual. Yo trabajo la educación sexual integral y digamos que esta conversación alrededor de las metodologías de las investigaciones, las formas en las que escribimos, las formas en las que ponemos nuestro cuerpo en los procesos de escritura, de ideación, de investigación, me parece vital para este escenario de la maestría en educación, pues particularmente yo curso la maestría en educación de la Universidad Pedagógica, porque a mí sí me parece que es importante que claro, el debate pasa por lo académico, pues ser maravilloso invitado al espacio, pero también pasa por lo cotidiano en la maestría. Entonces ahorita ustedes hablaban del trabajo quirúrgico y nombrabas el trabajo quirúrgico que requiere escribir y hablabas de lo colectivo. Y entonces yo pensaba, claro, es que se necesita un ambiente de seguridad y confianza y creo que la academia, no solo la de la Universidad Pedagógica Nacional, sino la academia está llamada a construir ambientes de seguridad y confianza para que quienes proponemos esas, como decías ahorita, esas metodologías subnormales, desadaptadas, tengamos la capacidad de resonar y que no haya una censura. Y puede que no haya una censura explícita, pero sabemos que la pedagogía es muy amplia y que en el currículo oculto y en las formas de las gestualidades y de las comunicaciones, también el hecho de no recibir también estas propuestas, pues es una forma de comunicar de qué manera las personas podemos seguir
digamos, proponiendo. Y pensaba también, no solamente que se necesita lo colectivo, sino lo introspectivo, para poder escribir, investigar, hacer la narrativa, se necesita ir hacia el fondo de nosotros mismos. Y eso implica como mucha reflexión personal, por eso me siento como tan atraída cuando dices que haces mucho trabajo corporal, porque es un proceso, como dijiste, materialmente corporal, ¿dijiste? Sí, creo que sí. Yo decía, claro, porque cuando hablamos de nuestra experiencia vital, cuando sacamos la voz, y ahorita estoy leyendo a Bell Hooks en Respondona, y ella dice, hay que sacar la voz. Y a veces la voz de nuestra propia voz no va a ser, digamos, aplaudida. Y tenemos que aprender que lo que decimos no tiene que gustarle a todo el mundo. Lo que decimos es lo que queremos comunicar en nuestra investigación. Y también esto de ya escribir es investigar. Qué poderoso y qué importante que nosotros estemos escuchando esto y que se genere ese debate de lo colectivo en la maestría. ¿Cómo generamos, cómo construimos ambientes de seguridad y confianza para que las propuestas de estas metodologías pues tengan realmente, digamos, estas catapultas, porque necesitamos ser reconocidos y que se nos diga, eso que usted está haciendo, eso es increíble, como todos los trabajos de investigación de las personas que decidimos hacer investigación y transformar la educación a través de la investigación. Entonces, qué lujazo escucharte, Val, de verdad. Te admiro mucho y bueno, pues muchas gracias a la maestría por este espacio, que se siga dando. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, John? Sí, saludar también, extender un saludo, creo que admiración total. Val ha sido inspiración, creo que para muchos de nosotros, desde nuestro lugar y desde nuestra escritura. Quisiera, Val, que de pronto nos ampliaras un poquito esta relación con lo pedagógico. A mí, de mi primer acercamiento fue a tus textos como profe y escribiendo como profe, cosa que me pareció maravillosa porque siempre me he pensado desde la escuela y desde lo escolar. Entonces, no sé, de pronto cómo has reelaborado en este tiempo, en esta trayectoria vital, esa idea de lo pedagógico, digamos, cómo se construye todo un sentido de lo pedagógico, hoy asociado a lo poético y demás. Creo que sería para mí muy potente pensar cómo te estás pensando lo pedagógico y cómo eso pedagógico ha mutado, ha cambiado, se ha movilizado a partir de tu propia experiencia. Gracias por el espacio. Sí, en relación a cómo pienso la práctica pedagógica, te puedo decir que lo que vengo últimamente tratando de articular es pensar la práctica pedagógica como una práctica artística, en el sentido de un poco, bueno, situar esto que no actualmente no estoy en alguna institución de forma permanente, sino a través, por ejemplo, de este taller de escritura dentro de la maestría. Pero después lo que tengo es una práctica sistemática de talleres, que el taller es el formato pedagógico que encontré y que fui también reformulando e investigando, tensionando y sacudiendo, ¿no? Porque muchas veces digo, taller puede ser habitado de muchas maneras. Taller puede ser alguien que, me acuerdo, no sé, que muchas veces los talleres eran, digamos, pasar un PowerPoint y hacer una actividad grupal y ahí se terminaba el taller. Bueno, empecé a explorar el taller como un espacio de composición sensible donde se pudiera desarmar la relación entre cuerpo, conocimiento y espacio, ¿no? Salir de la silla, por eso este taller de escritura que doy lo hago en un espacio de danza, salir de la silla, de ese espacio de seguridad, ¿no? Que en general construimos les docentes, y qué pasa cuando esas
esas relaciones entre los cuerpos y el conocimiento y el espacio se van alterando, donde no hay un frente, de que expone una voz, ¿no? Donde los cuerpos se mueven de otros modos, donde los cuerpos se mueven en general, donde los cuerpos se rozan, donde los cuerpos hacen otras cosas que estar sentados. Entonces, para mí, en ese sentido, lo pedagógico se fue armando eso, como composición de una experiencia sensible, como un disturbio sensorial, le podríamos decir, que tiene un gran sustento teórico, ¿no? Implica la producción de ciertas prácticas teóricas que intentan desarmar los dualismos o los binarismos con los cuales pensamos. Entonces lo pedagógico se fue armando así. Y lo vengo pensando como práctica artística en relación a que cada taller supone la creación singular de ciertas afectaciones y de ciertos conocimientos, ¿no? Me interesa disputar, me interesa pensar qué le pasa a una práctica cuando pierde su identidad disciplinaria, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la práctica pedagógica cuando pierde su identidad disciplinaria? ¿Qué le pasa a la práctica artística cuando pierde su identidad disciplinaria? Y no porque esté pensando hay que llevar el arte a lo educativo, sino justamente pensar esa práctica pedagógica como una práctica creativa, ¿no? Que en mi caso lo hago a través de los talleres. Y es el lugar que me interesa, y esos talleres en realidad se convierten en espacios de investigación, de cada núcleo conceptual que propongo para pensar, ¿no? No sé, me invitan en general a dar talleres en relación a sexualidad de género. Y lo que vengo pensando de lo que vengo haciendo, ¿no? Que eso se va armando en la medida que uno lo va haciendo, claro, o sea, en esto de pensar la pedagogía queer, no desde términos identitarios, sino como procesos que apuntan a interferir la normalización o los procesos de normalización educativa. Entonces, lo que se me fue apareciendo es tomar elementos que aparecen en la periferia de los programas más protocolizados de la educación sexual y darles un lugar central. Y en ese sentido he trabajado con la piel, con el absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando con la saliva? Entonces, ¿qué pasa cuando le entramos a la pedagogía queer desde la saliva y no desde una identidad? ¿Qué le pasa a la pedagogía cuando le entramos por ese fluido? ¿Qué le hace a la saliva, a los programas educativos? ¿Qué le hace al aula? ¿Qué le hace al conocimiento la saliva? ¿No? Y entonces empiezan a tejer otro tipo de relaciones y otro tipo de preguntas. Y acá, como decía Geraldine, quien habló antes, en relación a las censuras, digo, también me ha valido ciertas censuras y ciertas cancelaciones, ¿no? Como no es que, como que, no sé, que todo lo que hago es posible. No, hay también tiene sus riesgos, ¿no? Pero es eso, como esa pregunta de cómo un proceso de investigación pone su lengua en riesgo, no, cómo tiene sus riesgos, o sea, para cuando queremos transformar algo, o sea, no lo vamos a hacer en armonía, o sea, romper una estructura de poder, o por lo menos fisurarla, no es que va a ser armónico, ay, sí, vengan todos acá, y nada, implica obviamente una fricción y no es un proceso pacífico, ¿no? Eso no significa, digo, ir a pasarla mal, pero también un poco desarmar ese imaginario muy educativo de la armonía, ¿no? Que la institución esté
todo bien, de que no, o sea, queremos cambiar algo, pero que esté todo bien, y no, o sea, si uno quiere proponer la transformación de ciertas relaciones, la transformación de ciertos conocimientos, obviamente que algo se va a alterar, y se alteran relaciones de poder. Gracias, Val. ¿Quieres añadir algo, John, de pronto? Digamos que me parece que añadir una cosa pequeña y es que con esto último que dice Val, que me parece muy importante, sobre todo por el presente actual, en relación a la vigilancia que se viene operando sobre las escuelas, esa discusión me parece que se vuelve más potente. Y es que efectivamente, con toda esta cosa de la ideología de género y demás, lo que ha venido pasando es que las escuelas están siendo más vigiladas para que eso se vuelva más peligroso, ¿no? Claro, ahí me parece que el reto para los profes de colegio sea muy importante y por ahí creo que esas apuestas también creativas desde lo escritural y desde hacer desde lo cercano podrían ser muy potentes para pensarse alternativas a unos espacios tan colonizadores como esta idea de que ya está todo dicho sobre la sexualidad o que la sexualidad de los niños debe ser protegida y demás. Creo que hay una posibilidad. Era el comentario, pero creo que el primer texto que yo leí de Val fue este texto sobre la escuela y esta idea de la ignorancia. Yo no sé tú cómo Val, qué pena retomar eso tan desde ya, pero claro, como ha reescrito, repensado, digamos, esta idea de la ignorancia hoy en el presente con las condiciones que tenemos en la educación, que creo que en eso Argentina y Colombia tienen elementos muy parecidos ahora. O sea, ¿cómo podríamos releer eso desde la ignorancia y todas estas dimensiones de lo que está pasando hoy en las escuelas y colegios a partir de esta idea de la sexualidad y la ignorancia operando como, creo, para mí un vector muy importante en las escuelas? No sé si me salgo mucho de lo que estaba pensando en el espacio, pero pues por ahí. No sé si podemos mirar rápido eso. No sé, me parece una pregunta bien interesante para seguir pensando, digamos, cómo hacer una relectura a partir sí, de ciertas propuestas más de Eastman, de pensar, de Sedgwick, de pensar estos procesos digamos que todo conocimiento crea su propia ignorancia, ¿no? Eh, creo que, no sé, a partir eh, de lo que nos pasó en Argentina con el fenómeno Milei, que creo que fue algo inesperado para mucha gente, eh, hay algo que siento que nos perdimos y que hay un proceso de subjetivación muy fuerte, y que evidentemente algo tiene que ver la pedagogía, ¿no? Como tiene que ver con lo educativo, o sea, no le voy a poner todas las tintas a lo educativo, pero digo, algo eh, sí evidentemente tiene que ver o con ciertos procesos políticos que sí generaron otros conocimientos produciendo otras ignorancias, ¿no? Y ahí la pandemia, yo creo que la pandemia tiene un lugar fundamental en los procesos de derechización que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Que intensificó todos los procesos de vigilancia, de control, intensificó y naturalizó procesos de vigilancia, de control, de precarización. Pero es una pregunta que digo que sí me parece interesante como para seguir pensando. Bien. No, Sí. perdón, porque me quedo pensando cuando ganó Milei, apareció muy rápidamente como desde los sectores progresistas, como que hay que salir a explicar qué es la dictadura militar, qué es lo que sucedió en Argentina, ¿no? Como que si fuera un proceso como de falta de información, ¿no? Y en realidad creo que lo que sucedió trasciende eso. Hubo un trabajo muy de gobierno de la sensibilidad que no pasa por la falta de información, digamos, sino que pasa por la estructuración del deseo y la desestructuración en todo caso de un mundo con cierta eh, estructura institucional que está totalmente
colapsada. Sí. Creo que el caso Argentina, o sea, meritaría que semanalmente nos encontremos a conversar porque nos tiene a todas como, cómo explicamos esto que está sucediendo. Es, Ajá. no, es impresionante. Mm, Sí, que en casi, digamos, 6 meses se destruyó, en 6 meses la destrucción tuvo una aceleración tan feroz con la desregulación de la economía, la destrucción del Estado, la privatización, o sea, em, digo, los discursos de odio, como, digo, en 6 meses, las sí, políticas no, de no. memoria, como, entonces, evidentemente, digo, yo creo que es un experimento social que están haciendo. Esto pasa en Argentina y lo pueden hacer pasar, obviamente que el alineamiento con Estados Unidos, con Israel, como sí, para mí es un plan genocida, o sea, concretamente. Este, Wow. Bueno, haremos otro conversatorio sobre Argentina. sí, sí, sí. Bueno, para empezar a cerrar, queríamos como meternos a tu cotidiano como escritora, de esas cosas que a veces no leemos a nuestros escritores, nuestras escritoras que nos fascinan, pero bueno, ¿cómo hacen? Sí, a esos actos concretos que llevan a la escritura o a que tengamos textos em, tuyos. Entonces, estas son preguntas más de cuándo, cómo y dónde escribes, por ejemplo. Así en el cotidiano, queremos conocer un poco de eso. En el cotidiano. En general, escribo mucho en la compu, como que dejé un poco el papel, o sea, los papeles los uso, tengo muchos papeles por todos lados, pero en general los uso para los talleres, pero lo que es la escritura, o sea, cuando tengo que escribir un texto es mucho en la computadora y las notas del celular. Digamos, empecé a usar, casi que antes tenía un cuadernito y empecé a reemplazar el cuadernito por las notas en el celular. Muchas ideas sueltas que se me van ocurriendo, me las mando por mail o, o me las mando a mi WhatsApp, pero en general por mail. Eh, y sí, la lectura, la escritura está muy, muy en relación con la lectura, ¿no? Como leo mucho, sí, obviamente en estos últimos años tengo una lectura bastante fragmentaria, de estar leyendo y en simultáneo varios libros a la vez, eh, pero sí, es como una terapia leer para mí, es como sí, una suerte de meditación la lectura. No, pues, en general me gusta, leo muy poco de educación, eh, leo, porque para mí necesito otros vocabularios que me permitan pensar lo educativo y eso en general los textos educativos no los tienen, los textos pedagógicos. Entonces me interesa ese contagio y esa contaminación de los vocabularios. Entonces los voy a buscar a otros lugares. em, y lo que sucede es que para escribir una necesita como ciertas condiciones, como esa del tiempo, y en lo que refiere a proyectos personales no lo estoy teniendo ese tiempo porque lo acuciante que se puso la vida en términos de precarización, eh, ahora no lo estaría teniendo, pero
esas son las condiciones en las que escribo, ¿no? En tu casa o donde sea. En general, en mi casa. O sea, tiene que ser como un ambiente, no, a mí no me funciona irme a un bar a escribir y eso, o sea, donde hay mucho ruido, no. Okay. Claro, tiene que ser un ambiente, puedo escribir en otras casas, pero no, tiene que ser en un ambiente, en general, silencioso. Escribo en ambientes silenciosos. ¿Y ahora actualmente tenés algún proyecto de escritura? ¿Estás en algo ya de tus textos, tus libros, tus cosas? Estoy en algo, pero muy incipiente, de un proyecto que tengo hace, sí, para más de un año, pero que me cuesta hacerme el tiempo como para ponerme con ese proyecto, que es, sí, es más ensayo poético y una escritura muy experimental en relación a temporalidad queer, infancia, eh, como viene por ahí. Ok. Pero digo cuando digo el tiempo porque es como cuando una entra, es como entrar a una atmósfera, ¿no? Como, y cuando te haces esa atmósfera, necesitas ese tiempo para entrar en esa, como en ese trance, ¿no? No es una escritura automática, además. Claro, claro. En el espacio del taller de escritura, pues em, como sí, quienes se interesan más por asistir, que es un espacio sin crédito, sin secuencialidad, como que más desde el deseo, la necesidad, lo que cada quien considere que lo lleva a ese espacio, los tesistas pues tienen un lugar allí importante, ¿sí? Entonces, esta pregunta es así como de manual y es consejos o tips para tesistas que nos acompañen en este espacio. ¿Qué se te ocurre? Eh, no, o sea, lectura, o sea, leer, o sea, para mí es, cuando digo lectura no estoy diciendo que sea algo fácil, ¿no? Como si no, la lectura lleva su tiempo, su inmersión en ese mundo que nos está proponiendo el texto, y sí multiplicar las lecturas. Para mí es esto que decía, ¿no? Leer otras cosas que no sean del campo, porque es lo que permite también eh, ensayar modos de lectura distintos. Eh, un poco en el taller este de escrituras de la maestría, intentamos ensayar modos de lectura no logocéntricos también, ¿no? Esto de exclusivamente de lo que se entiende el texto, entender, o en todo caso hacer colapsar un poco lo del el imperativo de entendimiento del texto, o que esa metodología sea, la metodología de acercamiento al texto sea unívoca, ¿no? Y entonces ensayar otros modos de contacto con el texto que me en ese acercamiento también otras posibilidades de escritura y de conexión con eso que me está diciendo, y de producción de otras imaginaciones. Digo, no es que nos sentamos y decimos, a ver, leemos este texto así, que eso es un modo, no lo estoy, digo, no se trata de descartar, pero sí de probar otros modos de acercamiento a los textos. Y entonces los textos, claro, empiezan a decir otras cosas, nos empiezan a decir otras cosas y empiezan a producir otras experiencias eh, sensibles en relación a eso que se está escuchando, a eso que se está diciendo. Y bueno, ¿cuándo vienes a Colombia?
cuando me inviten. Bueno, trabajaremos en ello. Val, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir Perdón, dos esto. cositas más. Mira, Sí, se me ocurren sí. dos cositas más. Una es el juego, o sea, jugar con las palabras, además de los modos de lectura, la posibilidad de juego. Y la otra es eso, atesorar palabras como hallazgos, que también es un ejercicio, ¿no? Como Atesorar palabras. Como hallazgos. Como hallazgos, ¿no? Como si me Ujú. encontrara por primera vez con esa palabra, que Ok. hallazgos, como aventuras, ¿no? Bien. Bueno, Patti, ¿quieres decir algo más? ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Pues bueno, si mientras alguien se anima, pues yo darte las gracias porque de verdad que nos corres el piso, y que pues eso es lo que nosotros necesitamos cuando estamos pensándonos en enseñar a investigar. Nosotros los profes de vieja data necesitamos estas experiencias tan importantes. Yo me quedo pues con varias cosas, con el ese des asociado a la escritura, desidentificar, desplazar, desheterosexualizar, desaprender, ¿sí? Y a partir de ese crear y crear, Ujú. ¿sí? Crear problemas, bueno, crear, pero todo el tiempo crear. Y una pregunta muy hermosa que haces: ¿dónde y cuándo doy cuenta de mi deseo de escribir? No negociar el deseo, sino pensar siempre desde el deseo para que florezcan pues muchas posibilidades. Pues como que en realidad casi cada cosa que decías es un tema pues para profundizar. Entonces, pues quedamos felices, muy contentas, yo por lo menos, de este encuentro. Y de verdad, muchísimas gracias y esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Bueno, muchas gracias. Paul tiene la mano levantada. Hola a Hola. todos. Bueno, mi nombre es Paule. Nada, Val, realmente quería más que una pregunta, era más como un saludo y un agradecimiento de corazón. Hace poco sustenté mi tesis y desde antes de empezarla a escribir, desde que me presenté a la maestría, me acompañaste en cada uno de los momentos, sin saberlo, con tus textos. Me encanta haber participado en esto porque realmente fuiste tú quien me acompañó a hacer ese ejercicio de escritura disruptivo. Me lancé a hacer una cosa que nunca había hecho completamente, a escribir de otra manera. Fue una experiencia increíble y sobre todo de la mano de tu libro de Romper el Corazón del Mundo, encontré una guía para realmente como una inspiración y un camino sobre cómo empezar y dónde hacernos las preguntas. Hoy ha sido súper esclarecedor porque justo estoy montando un proceso de construcción, investigación, creación a partir de talleres. Entonces, estas propuestas que da sobre cómo trabajar la escritura me parecen súper esclarecedoras. Y bueno, realmente quiero como agradecerte. Creo que la forma en la que nos planteas el ejercicio pedagógico es brutal y creo que la manera en la que escribes es siempre también una nueva pregunta, abre siempre un nuevo camino y como que nos deja las puertas abiertas para seguir trabajando. Y bueno, nada, un honor poder haber estado aquí contigo y muchas gracias a las profes por abrir el espacio. Bueno, muchas gracias. Oye, bueno, como siempre, un gusto, Val, conversar contigo. Y nada, pues seguiremos en las andanzas.
No, o sea, yo súper agradecida, la verdad que me pareció como una conversación como súper suculenta en relación a la escritura. Incluso eso, me quedo pensando muchas de las preguntas que me hicieron, como para seguir ahí tirando del hilo y agradecer el espacio. Vale, muchas gracias y mucha fuerza, mucha fuerza. Gracias, Chao. Ana. Chao. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Y Cara, entonces si puedes mandar el link aquí Voy del a grupo, porfa, ponerles, porque yo no, no lo identifico. les pongo mi correo y me escriben ahí Ujú. y yo les envío Ah, el link sí. del grupo de escritura más fácil porque tampoco lo encontré. Ah, sí, Muchas gracias. está mejor así. En 8 Listo, días voy vamos a a hablar dejar de... con, Ah, espera, sí, 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 en 8 contarles que días, en sí. 8 días tenemos otra invitada, se llama Jimena Herrera.